Abelardo de la Espriella sigue a su chofer hasta su casa. Lo que ve lo hace llorar desconsoladamente. La tarde bogotana se extendía gris sobre los elegantes barrios del norte cuando Abelardo de la Espriella Otero terminó de revisar los últimos casos legales en su oficina de la firma de la Espriella Lawyers Enterprise. A sus 46 años, el reconocido abogado penalista había construido un imperio jurídico que lo posicionaba como uno de los letrados más respetados de Colombia, con aspiraciones presidenciales que crecían día a día. Sus manos expertas cerraron el expediente más complejo del día y observó el reloj suizo que decoraba su escritorio de caoba. Eran las 6 de la tarde. Desde la ventana de su oficina en el piso 15 del exclusivo edificio, podía ver a Orlando Vega, su chofer de confianza desde hacía 11 años, preparando meticulosamente el Mercedes-Benz negro que lo transportaba a diario. Orlando, un hombre de aproximadamente 50 años con el cabello entrecano y las manos curtidas por años de manejar bajo todo tipo de clima, limpiaba con dedicación cada detalle del vehículo como si fuera el primero día de trabajo. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Abelardo observó a Orlando desde su ventana con una curiosidad que nunca antes había experimentado. 11 años compartiendo trayectos diarios, conversaciones profesionales, silencios cómodos durante los largos recorridos por Bogotá, y sin embargo, ¿qué sabía realmente de él? Orlando nunca hablaba de su vida personal. Nunca se quejaba del tráfico, nunca llegaba tarde, nunca pedía favores especiales. Era como una presencia confiable que aparecía cada mañana a las 7 en punto y se despedía cuando las responsabilidades del día terminaban. En su mente, una pregunta insistente comenzó a formarse: ¿dónde vivía Orlando? ¿Cómo era su hogar? ¿Tenía familia? Durante 11 años había sido simplemente el chofer, el hombre silencioso y eficiente que conocía cada calle de Bogotá como la palma de su mano. Pero ahora, por primera vez, Abelardo lo veía como lo que realmente era, un ser humano con una vida propia más allá de su uniforme y su volante. El impulso llegó sin aviso previo. Abelardo tomó las llaves de su auto personal, un discreto Honda que raramente usaba, y se dirigió al garaje privado del edificio. No avisó a Claudia, su secretaria personal, ni a ninguno de sus socios. Esta tarde no sería el prestigioso abogado candidato a la presidencia, sería simplemente un hombre siguiendo una intuición inexplicable. Su Honda gris salió del garaje justo cuando Orlando terminaba de guardar sus herramientas de limpieza en una pequeña caja metálica. Abelardo se colocó unas gafas de sol y se estacionó a una distancia prudente. Orlando caminó hasta la parada de bus con esa misma postura erguida que mantenía al volante, saludando cordialmente al vigilante del edificio. El bus llegó pocos minutos después y Orlando subió con la misma elegancia discreta que caracterizaba todos sus movimientos. El vehículo arrancó y Abelardo lo siguió, manteniendo una distancia que no despertara sospechas. Su corazón latía con una mezcla extraña de emoción y culpabilidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿No era esto una invasión a la privacidad de Orlando? El recorrido comenzó por las amplias avenidas del norte de Bogotá, pero gradualmente el paisaje fue cambiando. Los centros comerciales lujosos y las torres de oficinas dieron paso a barrios más populares, calles más estrechas y una densidad humana que aumentaba con cada kilómetro recorrido. 40 minutos después, el bus se internó en una zona que Abelardo apenas reconocía como parte de la misma ciudad donde vivía. Las calles pavimentadas se transformaron en vías sin terminar, llenas de huecos y charcos permanentes. Las casas, apretadas unas contra otras, mostraban construcciones a medio terminar, con varillas que sobresalían de las azoteas como promesas inconclusas de un segundo piso. Orlando descendió en una parada improvisada, marcada únicamente por un poste desgastado y un letrero casero. Abelardo estacionó su auto en la esquina y, asegurándose de que su disfraz improvisado mantuviera oculta su identidad, comenzó a seguirlo a pie, conservando una distancia prudencial. El barrio vibraba con actividad a pesar de la hora. Niños corriendo descalzos por las calles de tierra, mujeres charlando animadamente en las puertas de sus casas, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos con voces que se mezclaban en una sinfonía urbana completamente diferente a la tranquilidad de su barrio residencial. Orlando caminaba con paso firme, saludando ocasionalmente a algún vecino que lo reconocía. Su comportamiento era el mismo que Abelardo había observado durante años, respetuoso, sereno, digno. Finalmente se detuvo frente a una construcción de ladrillo sin pintar, con una puerta metálica oxidada y ventanas protegidas por rejas improvisadas. Abelardo se ocultó tras un pequeño establecimiento de víveres y observó cómo Orlando sacaba una llave de su bolsillo y abría aquella puerta.
Antes de entrar, giró brevemente la cabeza, como si presintiera que alguien lo observaba. Abelardo contuvo la respiración y se pegó más a la pared. Luego Orlando desapareció en el interior de la vivienda. El abogado permaneció inmóvil, luchando con sentimientos contradictorios. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué había seguido a Orlando? ¿No era esto una violación a su privacidad? Estaba a punto de regresar a su auto cuando un grito desgarrador surgió del interior de la casa. Sin pensarlo dos veces, Abelardo corrió hacia la puerta y tocó con fuerza. Orlando, ¿está todo bien?, llamó, olvidando momentáneamente su intención de pasar desapercibido. La puerta se abrió lentamente. Orlando apareció con el rostro completamente descompuesto, sus ojos enrojecidos evidenciando que había estado llorando. «Doctor Abelardo», murmuró con sorpresa genuina. «¿Qué hace usted aquí?». Antes de que Abelardo pudiera inventar una excusa, una mujer apareció tras Orlando. Era delgada, de mediana edad, y se apoyaba en un bastón improvisado. Sus ojos mostraban una mezcla de dolor y cansancio que Abelardo nunca había visto en su vida privilegiada. «¿Quién es, Orlando?», preguntó la mujer con voz débil. «Es el doctor para quien trabajo, Carmen», respondió Orlando, aún confundido por la presencia inesperada de su jefe. «Perdón por la intromisión», se disculpó Abelardo, quitándose las gafas de sol. «Escuché un grito y me preocupé». Orlando pareció dudar un momento, pero finalmente abrió más la puerta. «Entre, doctor. No es seguro estar parado ahí afuera». Abelardo ingresó a la vivienda y lo que vio lo impactó como un golpe directo al corazón. El interior consistía en una sola habitación que funcionaba como sala, comedor y cocina. Unas cortinas gastadas dividían lo que parecía ser el área de descanso. El techo, hecho de láminas metálicas usadas, dejaba filtrar pequeños rayos de luz por las hendiduras. Un ventilador viejo giraba lentamente, moviendo el aire húmedo cargado de humedad. Pero lo que realmente paralizó a Abelardo fue lo que vio en una esquina de la habitación. Un adolescente de unos 16 años estaba sentado en una silla de ruedas casera, construida con tubos y ruedas de bicicleta, sosteniendo un libro escolar desgastado. Una niña de aproximadamente 14 años permanecía de pie junto a él, con una mano en su hombro y la otra cubriendo parcialmente su rostro para contener las lágrimas. «Son mis hijos», explicó Orlando notando la mirada fija de Abelardo. «Sebastián y Valentina. Sebastián tiene parálisis en las piernas desde un accidente hace 2 años. Hoy nos dijeron en el hospital que necesita una cirugía urgente o su condición podría empeorar permanentemente». Carmen, la esposa de Orlando, se sentó pesadamente en una silla de plástico agrietada. «Yo trabajaba como empleada doméstica», dijo con voz quebrada. «Hace 6 meses me diagnosticaron artritis reumatoide. Desde entonces no he podido mantener ningún trabajo. Orlando mantiene a toda la familia solo». Abelardo sintió que le faltaba el aire. El hombre que lo había transportado fielmente durante 11 años, el que nunca había faltado un solo día, el que siempre mantenía el auto impecable y conocía las mejores rutas para evitar el tráfico, regresaba cada noche a este lugar, a una lucha diaria por la supervivencia. «¿Cuánto cuesta la cirugía?», preguntó Abelardo, intentando que su voz sonara firme. Orlando bajó la mirada avergonzado. «20 millones de pesos, doctor. Y eso sin contar la rehabilitación posterior». Valentina, la niña, se acercó a su padre y le susurró algo al oído. Orlando negó con la cabeza suavemente. «Mi hija dice que no debería molestarlo con nuestros problemas», explicó. «Tiene razón. No sé cómo explicar que usted esté aquí». Sebastián levantó la mirada de su libro. Sus ojos inteligentes y expresivos se posaron en Abelardo. «¿Usted es el abogado de la televisión?», preguntó con curiosidad juvenil. «Mi papá siempre habla de lo importante que es su trabajo». Algo se rompió dentro de Abelardo en ese momento. No era solo la pobreza material lo que lo impactaba, sino la dignidad inquebrantable con la que esta familia enfrentaba su situación. Orlando, quien nunca había mencionado sus dificultades, quien llegaba cada mañana con una sonrisa profesional, tenía un hijo discapacitado, una esposa enferma y una hija que seguramente había tenido que madurar antes de tiempo. «Sí, soy yo», respondió Abelardo, acercándose a la silla de ruedas improvisada. «¿Qué estás estudiando?». «Derecho», respondió el joven sin dudarlo. «Quiero ser como usted algún día. Papá dice que los abogados pueden cambiar el mundo cuando defienden lo correcto».
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Abelardo. No intentó ocultarlas ni detenerlas. Sentía una vergüenza profunda, pero no por estar llorando, sino por haber vivido tan alejado de la realidad de quien había sido parte fundamental de su rutina diaria durante más de una década. Orlando, comenzó a decir, pero las palabras se atascaron en su garganta. No tiene que decir nada, doctor, respondió Orlando con la misma dignidad que lo había caracterizado siempre. Cada quien tiene la vida que le corresponde. Nosotros no nos quejamos. Abelardo se puso de pie, limpiándose las lágrimas. No, Orlando. No es la vida que les corresponde. Es la vida que les hemos obligado a tener por nuestra indiferencia. En ese momento, un estruendo sacudió la pequeña vivienda. Una parte del techo improvisado se desprendió por el peso de la humedad acumulada, dejando caer una cascada de agua sucia. Había comenzado una de esas lluvias bogotanas intensas y el techo casero no resistía. Sebastián, gritó Orlando corriendo hacia su hijo para protegerlo del agua y los escombros que caían. Carmen intentó incorporarse para ayudar, pero su artritis la hizo tambalearse dolorosamente. Valentina ya estaba colocando baldes en los lugares donde el agua se filtraba con más fuerza. Abelardo se quedó paralizado por un instante, observando una escena que jamás había imaginado que existiera. Luego, como si despertara de un trance, corrió a ayudar. Tomó a Sebastián en sus brazos, apartándolo de la zona peligrosa, notando lo liviano que estaba el joven, mientras Orlando y Valentina intentaban proteger las pocas pertenencias valiosas, algunos libros, documentos importantes y una vieja radio que parecía ser su única fuente de entretenimiento. La lluvia arreciaba afuera, convirtiendo las calles de tierra en ríos de lodo. El agua comenzó a filtrarse también por debajo de la puerta, inundando rápidamente el piso de cemento rugoso. Tienen que salir de aquí, dijo Abelardo con firmeza. Este lugar no es seguro ahora. ¿Y a dónde vamos, doctor?, preguntó Carmen con amargura en la voz. Este es nuestro hogar. Abelardo miró a su alrededor. El hogar se estaba desmoronando literalmente frente a sus ojos. Las pocas pertenencias de la familia flotaban en el agua sucia que ya alcanzaba sus tobillos. El rostro de Sebastián mostraba una mezcla de miedo y resignación, como si estuviera acostumbrado a este tipo de emergencias. Valentina abrazaba a su madre, intentando consolarla con una madurez que no correspondía a sus 14 años. En ese momento, Abelardo tomó la decisión más importante de su vida. Vendrán conmigo, declaró con la misma firmeza con la que había ganado sus casos más difíciles. Ahora mismo. Pero doctor, no podemos, comenzó a protestar Orlando. No es una opción, Orlando, lo interrumpió Abelardo. Es lo que vamos a hacer. Sin esperar respuesta, Abelardo sacó su teléfono y llamó a Roberto, su socio más cercano. Roberto, necesito que vengas con tu camioneta a la dirección que te voy a enviar. Trae mantas, ropa seca y medicinas básicas. Es una emergencia. Roberto Mendoza, quien había sido compañero de universidad de Abelardo y ahora era socio minoritario en la firma, no hizo preguntas. La urgencia en la voz de su amigo le bastó para actuar inmediatamente. Esperaron 30 minutos que se sintieron como horas. Orlando ayudó a su familia a recoger lo poco que podían salvar: documentos de identidad, las medicinas de Carmen, los libros de estudio de Sebastián, algunas fotografías familiares que habían logrado mantener secas. Doctor Abelardo, dijo finalmente Orlando con voz temblorosa, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué me siguió hoy? Abelardo lo miró directamente a los ojos, este hombre que había sido una presencia constante pero invisible en su vida durante 11 años. No lo sé completamente, Orlando. Tal vez porque después de tanto tiempo me di cuenta de que no sabía nada de la persona que me acompaña todos los días. O tal vez porque algo dentro de mí necesitaba ver la realidad más allá de mi oficina y mis casos. Orlando asintió lentamente, procesando las palabras. A veces la vida nos lleva donde necesitamos estar, dijo con una sabiduría que sorprendió a Abelardo. Aunque no entendamos por qué. Roberto llegó con su Toyota Land Cruiser, visiblemente impactado por el contraste del barrio con las zonas donde usualmente se movían, pero manteniendo el profesionalismo que lo caracterizaba. Ayudaron a subir a la familia de Orlando junto con las pocas pertenencias rescatadas. En la camioneta hubo un silencio pesado.
Sebastián había puesto su cabeza en el regazo de su padre, agotado por la tensión y el miedo. Valentina miraba por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente de la precariedad a la prosperidad. Carmen sostenía la mano de Orlando, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Abelardo observaba la escena por el espejo retrovisor, sintiendo que su mundo había cambiado para siempre. Aquella tarde lluviosa, siguiendo un impulso que aún no comprendía completamente, había descubierto una verdad que ahora no podría ignorar jamás. La camioneta se detuvo frente a la casa de Abelardo en La Calera, una propiedad de 2 pisos con jardines amplios y vista a las montañas que rodean Bogotá. La familia de Orlando bajó del vehículo con movimientos vacilantes, como si cruzar el umbral de aquella casa representara algo más profundo que simplemente buscar refugio temporal. Adelante, por favor, dijo Abelardo con suavidad. Esta noche se quedarán aquí. Mañana organizaremos los siguientes pasos. La familia entró con pasos inciertos. Carmen, apoyándose en su bastón, observaba con asombro los altos techos, las obras de arte en las paredes, los muebles que probablemente costaban más que todo lo que habían poseído en su vida. Valentina mantenía los ojos bajos, como si temiera tocar cualquier superficie. Sebastián, desde su silla de ruedas improvisada, no ocultaba su fascinación por todo lo que veía. ¿Vive aquí solo, doctor?, preguntó el joven con curiosidad. No, mi esposa Ana Lucía y mis hijos están de viaje en Estados Unidos, respondió Abelardo. Regresan la próxima semana. Como si hubiera sido invocada por la conversación, se escuchó el sonido de una llave en la cerradura. Lucía, la hija mayor de Abelardo de 14 años, entró cargando libros de su universidad y una mochila. Se había quedado en Bogotá para terminar un proyecto académico importante. Se detuvo completamente al ver la escena. «Papá», preguntó confundida, «¿qué está pasando?». Abelardo se acercó a su hija y le explicó brevemente la situación. El rostro de Lucía pasó de la confusión a la comprensión y finalmente a una determinación que recordaba a su padre. Sin dudarlo, se acercó a la familia con una sonrisa cálida. «Orlando, qué sorpresa verlo aquí», dijo como si fuera completamente normal. «Usted debe ser su esposa y sus hijos». «Soy Lucía». Sebastián la miró con admiración. Había visto a Lucía ocasionalmente cuando Orlando recogía a Abelardo de eventos familiares. «Usted estudia Derecho como yo quiero estudiar», dijo el joven. «Así es», respondió Lucía, acercándose a la silla de ruedas. «¿Sabes? Tengo muchos libros que podrían interesarte. ¿Te gustaría verlos?». El rostro de Sebastián se iluminó, pero inmediatamente miró a su padre buscando aprobación. Orlando asintió con los ojos húmedos, conmovido por la naturalidad con que Lucía trataba a su familia. Roberto se acercó discretamente a Abelardo. «He preparado las habitaciones de huéspedes», informó en voz baja. «También llamé al doctor Ramírez. Llegará en una hora para examinar al joven». «Gracias, Roberto», respondió Abelardo, agradecido por la eficiencia de su socio. «Y por favor, cancela mis audiencias de mañana». Orlando, que había escuchado la conversación, se acercó con expresión preocupada. «Doctor, no quiero causarle inconvenientes. Ya ha hecho demasiado por nosotros». Abelardo tomó el hombro de Orlando con firmeza. «Orlando, por favor, permíteme hacer esto. Durante 11 años has sido mucho más que un chofer. Has sido un compañero silencioso, un hombre en quien he confiado completamente. Es hora de que yo sea digno de esa confianza». Carmen se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. «Mi esposo tiene razón, doctor. No queremos ser una carga». «No son una carga», intervino Lucía, que regresaba con Sebastián. «¿Verdad, papá?». Abelardo miró a su hija, sorprendido por la madurez que demostraba. «Por supuesto que no. Ahora, ¿qué les parece si cenamos algo? Deben estar hambrientos». La familia fue conducida al comedor, donde María, la empleada doméstica de Abelardo, había preparado una cena improvisada pero abundante. Sebastián observaba todo con ojos maravillados, especialmente cuando vio la biblioteca personal de Abelardo visible desde el comedor. «¿Todos esos libros son suyos, doctor?», preguntó con admiración. «Sí, y ahora también son tuyos para leer cuando quieras», respondió Abelardo sin dudarlo. Durante la cena,
la tensión inicial fue desapareciendo gradualmente. Sebastián habló con entusiasmo sobre sus planes de estudiar Derecho y su admiración por las causas sociales. Valentina, animada por Lucía, comenzó a compartir sus sueños de estudiar medicina para ayudar a personas como su madre. «Quiero ser doctora para que las personas no tengan que sufrir como mamá», explicó con una seriedad impropia de sus 14 años. Carmen habló poco durante la cena, pero Abelardo notó el orgullo en sus ojos cuando miraba a sus hijos. Era el orgullo digno de una mujer que, a pesar de las circunstancias, había criado a dos jóvenes admirables. Después de la cena, Roberto mostró a la familia las habitaciones donde pasarían la noche. Para Sebastián y Valentina era como entrar en un sueño. Camas amplias, baños privados, calefacción que funcionaba perfectamente. ¿Todo esto es para nosotros?, preguntó Sebastián incrédulo. Solo por esta noche, le recordó Orlando suavemente, como si temiera que su hijo se acostumbrara demasiado rápido a aquel confort. Cuando todos se habían retirado a descansar, Abelardo y Lucía permanecieron en la sala, procesando los eventos del día en silencio. «Nunca imaginé que Orlando viviera así», dijo finalmente Lucía. «Siempre es tan elegante, tan profesional». «Yo tampoco», admitió Abelardo. «Me avergüenza no haberme interesado antes por su vida, por sus necesidades». «¿Qué vamos a hacer ahora, papá?», preguntó Lucía, mirando directamente a su padre. Abelardo suspiró, recostándose en su sillón de cuero. «No lo sé exactamente. Lo que sí sé es que no puedo simplemente devolverlos a esa casa derrumbada y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado». Lucía asintió pensativa. «Sebastián necesita esa cirugía», dijo como pensando en voz alta. «Y Valentina merece la oportunidad de convertirse en médica», añadió Abelardo. «Y Carmen necesita un tratamiento adecuado para su artritis. Y Orlando merece recuperar la tranquilidad de saber que su familia está bien». Padre e hija se miraron, compartiendo una determinación silenciosa. No sabían exactamente cómo, pero algo había cambiado fundamentalmente en ellos esa noche. «Deberíamos llamar a mamá», sugirió Lucía, refiriéndose a Ana Lucía, quien estaba en Miami con los hijos menores. Abelardo sonrió. A pesar de lo absorbente de su carrera legal, Ana Lucía siempre había sido la conciencia social de la familia, involucrada en múltiples obras benéficas. «La llamaré mañana», prometió. «Ella querrá ayudar también». Esa noche Abelardo no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminando por su casa y reflexionando sobre el contraste brutal entre su realidad y la de Orlando. ¿Cuántas veces había gastado en un traje lo que costaría el tratamiento completo de Carmen? ¿Cuántas habitaciones vacías tenía en su casa mientras la familia de Orlando se apiñaba en un espacio minúsculo? La culpa lo atormentaba, pero sabía que la culpa sola no resolvería nada. A las 5 de la madrugada, cuando el cielo de Bogotá apenas comenzaba a aclararse, Abelardo se levantó definitivamente y se dirigió a su estudio. Encendió su computadora y comenzó a investigar. Buscó información sobre programas de salud especializados, fundaciones que apoyaran a personas con discapacidades, proyectos de vivienda digna. Tomó notas, hizo llamadas a contactos que podrían ayudar, elaboró un plan de acción. Cuando Orlando se levantó a las 6, manteniendo su costumbre de madrugar incluso en circunstancias extraordinarias, encontró a Abelardo ya vestido con una taza de café en la mano y una expresión decidida. «Buenos días, Orlando», saludó Abelardo. «Espero que hayan descansado bien». «Sí, doctor». «Muchas gracias», respondió Orlando, visiblemente incómodo en su nuevo rol de huésped. «Si me permite, quisiera ayudar con algo. No me siento bien sin hacer nada». Abelardo comprendió la necesidad de Orlando de mantener su dignidad activa. «Por supuesto. Pero primero necesito hablar contigo». Prepararon café juntos en la cocina, y Abelardo le habló de sus planes. «He estado investigando sobre la cirugía que necesita Sebastián. Conozco al mejor cirujano ortopédico del país. Trabaja en la Fundación Santa Fe». Orlando dejó de moverse, con las manos temblorosas. «Doctor, esa cirugía cuesta». «Lo sé», lo interrumpió Abelardo suavemente. «Y quiero que me permitas cubrirla completamente». Los ojos de Orlando se llenaron de lágrimas. «No podemos aceptar tanto», dijo con voz quebrada. «Orlando, durante 11 años has sido el hombre más confiable que conozco.
Has cuidado mi seguridad, has sido discreto con mi vida privada, has trabajado horas extras sin quejarte jamás. Abelardo tomó los hombros de Orlando. No lo veas como caridad. Velo como el reconocimiento que siempre debiste haber tenido. Orlando no respondió inmediatamente, pero las lágrimas que rodaban por sus mejillas hablaban por él. Y respecto a su casa, continuó Abelardo, ya no es habitable. Pero tengo una propiedad en Chía que no estoy utilizando. Podrían quedarse allí el tiempo que necesiten. Orlando lo miró con incredulidad. Doctor, eso es. No es negociable, Orlando, dijo Abelardo con firmeza. Al menos acéptalo como un préstamo si eso te hace sentir mejor. Antes de que Orlando pudiera responder, aparecieron voces en el pasillo. Sebastián había despertado y estaba conversando animadamente con Lucía sobre los libros de derecho. Buenos días, saludó el joven con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. Lucía me está mostrando libros sobre derechos humanos. No sabía que existían tantas formas de ayudar a las personas a través de las leyes. Abelardo y Lucía intercambiaron una mirada significativa. En los ojos del padre había una mezcla de orgullo y determinación renovada. Buenos días, campeón, respondió Abelardo. ¿Qué te gustaría desayunar? Puedes elegir lo que quieras. ¿De verdad puedo elegir?, preguntó Sebastián asombrado, como si esa simple libertad fuera un lujo extraordinario. La pregunta golpeó a Abelardo directamente en el corazón. Para este joven brillante, poder elegir su desayuno representaba algo que él había dado por sentado toda su vida. El resto de la familia se unió pronto al desayuno. Carmen parecía haber descansado mejor, el alivio de estar en un lugar seguro había relajado sus facciones tensas. Valentina, aunque aún reservada, ya no mantenía la mirada constantemente baja. Orlando permanecía en silencio, procesando la conversación que había tenido con Abelardo. Carmen, dijo Abelardo dirigiéndose a la madre, Lucía me ha contado que también necesitas atención médica. He contactado a una especialista en reumatología. Te verá esta semana. Carmen lo miró con sorpresa y gratitud. Doctor, usted ya ha hecho demasiado. No es suficiente, la interrumpió Abelardo. Es lo mínimo que puedo hacer. Después del desayuno, Abelardo recibió la llamada que esperaba. El doctor Hernández, el cirujano ortopédico, había revisado los exámenes médicos de Sebastián que Orlando había logrado salvar de la inundación. La cirugía es compleja pero definitivamente necesaria, explicó el especialista. Con el procedimiento adecuado y rehabilitación intensiva, el joven podría recuperar hasta un 85% de la movilidad en sus piernas. Orlando, que había escuchado la conversación, se acercó con lágrimas en los ojos. ¿Cuándo podría operarse? La próxima semana, si están listos, respondió el doctor. Necesitaremos algunos estudios preparatorios, pero el caso es prioritario. Sebastián, que había escuchado todo desde su silla de ruedas, miró al doctor con ojos llenos de esperanza. ¿Podré caminar como antes del accidente?, preguntó con la honestidad directa de la juventud. El doctor se acercó a él con expresión seria pero esperanzadora. No puedo prometerte que será exactamente como antes, respondió con honestidad. Pero con esfuerzo, terapia y mucha determinación, podrás tener una vida completamente normal. Para el joven, esa respuesta era más de lo que había esperado en 2 años. Su sonrisa iluminó toda la habitación y contagió a su familia. A media mañana, Abelardo recibió una llamada de Ana Lucía desde Miami. Le había contado brevemente la situación la noche anterior, y ella había estado pensando en cómo ayudar. Abelardo, dijo su esposa con esa determinación que él conocía bien, he estado investigando programas de becas para Sebastián y Valentina. Conozco directivos en varias universidades que estarían interesados en casos como estos. La admiración de Abelardo por su esposa creció aún más. Mientras él había estado enfocado en las necesidades inmediatas, ella ya estaba pensando en el futuro a largo plazo de los jóvenes. Y tengo una idea para Orlando, continuó Ana Lucía. Mi prima Alejandra dirige una empresa de logística. Necesitan a alguien con experiencia en conducción y conocimiento de la ciudad. Podría ser una oportunidad de crecimiento profesional para él. Abelardo compartió las ideas de Ana Lucía con la familia de Orlando durante el almuerzo. Las reacciones fueron de asombro y gratitud, pero también de cierta incredulidad,
como si tantas buenas noticias juntas fueran demasiado para procesar. ¿Por qué están haciendo todo esto por nosotros?, preguntó finalmente Carmen, con lágrimas en los ojos. Abelardo reflexionó un momento antes de responder. Carmen, durante 11 años Orlando ha sido más que un empleado. Ha sido un compañero silencioso, alguien en quien he confiado mi seguridad y mi tranquilidad. Pero yo nunca me tomé el tiempo de conocerlo realmente, de saber que necesitaba su familia. Hizo una pausa, mirando a cada miembro de la familia. Creo que la verdadera razón es más simple, porque puedo hacerlo. Tengo los recursos, los contactos, las posibilidades. Y si no los uso para algo que realmente importe, ¿de qué sirve todo lo que he logrado? Orlando se acercó a Abelardo con una expresión que mezclaba gratitud y determinación. Doctor, acepto su ayuda, dijo con firmeza. Pero le prometo que mi familia y yo no lo defraudaremos. Trabajaremos duro para ser dignos de esta oportunidad. Ya son dignos, respondió Abelardo sin dudarlo. Siempre lo han sido. La semana siguiente pasó como un torbellino de actividad. Sebastián fue sometido a todos los exámenes preparatorios para su cirugía. Los resultados fueron alentadores. El joven tenía una condición física general excelente y su actitud positiva era un factor favorable para la recuperación. Carmen comenzó su tratamiento con la reumatóloga, quien diseñó un plan integral que incluía medicamentos modernos y terapia física. Por primera vez en meses, el dolor constante que la había acompañado comenzó a ceder. Valentina fue inscrita en uno de los mejores colegios de Bogotá, con un programa especial para estudiantes destacados que aspiraran a carreras en ciencias de la salud. Su rendimiento académico inmediato fue excepcional. Orlando visitó la empresa de logística que dirigía la prima de Ana Lucía. Su experiencia, conocimiento de la ciudad y recomendación personal de Abelardo resultaron en una oferta de trabajo como coordinador de rutas, con un salario 3 veces superior al que había estado ganando. Pero el momento más importante llegó el día de la cirugía de Sebastián. Toda la familia, incluyendo a Abelardo, Lucía y Ana Lucía, quien había regresado especialmente para estar presente, se reunió en la sala de espera del hospital. La operación duró 6 horas. Fueron las 6 horas más largas en la vida de Orlando y Carmen, pero también las más esperanzadoras en mucho tiempo. Abelardo permaneció con ellos durante toda la espera, rechazando llamadas importantes y posponiendo reuniones. Cuando el doctor Hernández salió del quirófano con una sonrisa en su rostro, todos supieron que las noticias eran buenas antes de que dijera una palabra. La cirugía fue un éxito completo, anunció. Sebastián va a necesitar varios meses de rehabilitación intensiva, pero estoy muy optimista sobre su recuperación. Orlando abrazó a Carmen, ambos llorando de alivio y alegría. Abelardo sintió una satisfacción más profunda que cualquier caso ganado en su carrera legal. Los meses siguientes fueron de transformación para ambas familias. Sebastián se dedicó a su rehabilitación con una determinación admirable, progresando más rápido de lo que los médicos habían previsto. Carmen respondió excelentemente al tratamiento, recuperando movilidad y energía. Valentina se convirtió en una de las mejores estudiantes de su nuevo colegio. Orlando floreció en su nuevo trabajo, demostrando habilidades de liderazgo que habían estado ocultas durante años. Su conocimiento íntimo de Bogotá y su ética de trabajo impecable lo convirtieron rápidamente en un empleado valioso. Pero fue Abelardo quien experimentó la transformación más profunda. Su perspectiva sobre el éxito, la responsabilidad social y el verdadero significado de su influencia cambió radicalmente. 6 meses después de aquella tarde lluviosa que había cambiado todo, Abelardo anunció la creación de la Fundación Esperanza Legal, una organización dedicada a proporcionar servicios jurídicos gratuitos a familias de bajos recursos, becas educativas y programas de vivienda digna. Orlando se convirtió en el coordinador general de la fundación, aplicando su conocimiento de las necesidades reales de las comunidades vulnerables. Carmen, completamente recuperada, dirigía el programa de apoyo familiar. Sebastián, quien ya caminaba con ayuda de bastones, se convirtió en el símbolo de esperanza de la fundación. El momento culminante llegó durante un evento de recaudación de fondos en el Hotel Tequendama de Bogotá. Sebastián, quien había recuperado casi completamente la movilidad, caminó sin ayuda hasta el pódium para dirigirse a los asistentes. Hace un año, comenzó con una voz firme que conmovió a todos los presentes:
Mi familia y yo vivíamos en la invisibilidad. Teníamos sueños, pero parecían imposibles. Teníamos dignidad, pero nadie la reconocía. Hizo una pausa, mirando directamente a Abelardo, quien estaba en primera fila con lágrimas en los ojos. Un hombre decidió vernos. No solo mirar, sino realmente ver quiénes éramos, qué necesitábamos, qué podíamos ofrecer. Y esa decisión cambió no solo nuestras vidas, sino también la suya. El público se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Abelardo subió al escenario, no como el exitoso abogado que había sido toda su vida, sino como un hombre transformado por la experiencia de la compasión verdadera. Orlando, dijo dirigiéndose a su ex chofer y ahora socio en la fundación, gracias por enseñarme que el verdadero liderazgo no está en los casos que ganas, sino en las vidas que tocas. La Fundación Esperanza Legal creció rápidamente. En su primer año, proporcionó servicios legales gratuitos a más de 500 familias, construyó 50 viviendas dignas y otorgó 100 becas educativas completas. Sebastián se recuperó completamente y fue aceptado en la Universidad Javeriana para estudiar Derecho con una beca completa. Valentina comenzó sus estudios de medicina con honores. Carmen se convirtió en una líder comunitaria reconocida. Orlando, quien había pasado de chofer a coordinador general de una fundación próspera, nunca perdió su humildad característica, pero recuperó completamente su dignidad y su papel como proveedor y protector de su familia. 2 años después de aquella tarde que cambió todo, Abelardo estaba en su oficina revisando los informes anuales de la fundación cuando Lucía entró con una sonrisa especial. «Papá», dijo, «tengo una noticia. Sebastián fue seleccionado como el mejor estudiante de primer año de Derecho. La universidad quiere que dé un discurso en la ceremonia de graduación de este año». Abelardo sonrió, recordando aquel joven en silla de ruedas que soñaba con estudiar Derecho para cambiar el mundo. ¿Sabes de qué va a hablar? De segundas oportunidades, respondió Lucía. Y de cómo un acto de compasión puede crear ondas que transforman muchas vidas. Esa tarde, Abelardo decidió caminar hasta su casa en lugar de usar el auto. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre el camino recorrido. Al pasar por el barrio donde había encontrado a la familia de Orlando, ahora transformado gracias a varios proyectos de la fundación, se detuvo frente a la que había sido su casa. En su lugar se alzaba una construcción nueva, sólida y digna, hogar de otra familia que había sido beneficiada por el programa de vivienda. Un letrero pequeño en la entrada decía, Proyecto Esperanza, dignidad para todos. Un niño salió corriendo de la casa nueva y se acercó a Abelardo. ¿Usted es el doctor de la fundación?, preguntó con curiosidad. Soy uno de ellos, respondió Abelardo con una sonrisa. Mi mamá dice que ustedes hacen milagros, dijo el niño con seriedad. ¿Es verdad? Abelardo se agachó para quedar a la altura del pequeño. Los milagros los hacen las personas como tu mamá, que nunca se rinden. Nosotros solo ayudamos un poquito. El niño asintió como si hubiera comprendido algo profundo, y regresó corriendo a su casa. Abelardo continuó su camino, reflexionando sobre las palabras del niño. Había comenzado todo siguiendo un impulso, movido por la curiosidad hacia la vida de Orlando. Nunca imaginó que esa decisión lo llevaría a descubrir no solo la realidad de otra familia, sino también su propio propósito verdadero. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Orlando. Doctor, dijo con esa calidez que siempre había caracterizado su voz, ¿podría pasar por la fundación? Sebastián quiere mostrarle algo. Voy para allá, respondió Abelardo, apresurando el paso. En la sede de la Fundación Esperanza Legal, encontró a Sebastián trabajando en una computadora, con libros de derecho esparcidos por toda la mesa. El joven, que ahora caminaba perfectamente, se había convertido en un líder estudiantil reconocido. Doctor Abelardo, dijo levantándose para saludarlo, quería mostrarle mi proyecto de tesis. Es sobre el impacto social de las políticas de vivienda digna. Abelardo revisó el documento, impresionado por la profundidad del análisis y la madurez del enfoque. Esto es excelente, Sebastián. Vas a ser un abogado extraordinario. Gracias por creer en mí, respondió el joven. Y gracias por enseñarme que el derecho no es solo sobre ganar casos, sino sobre cambiar vidas. Orlando se acercó a ambos, observando la escena con una sonrisa de orgullo paternal. Doctor, dijo,
¿Se acuerda de lo que me preguntó aquella noche lluviosa? ¿Por qué había seguido hasta mi casa? Abelardo asintió, recordando vívidamente aquel momento de confusión y descubrimiento. Creo que ya sé la respuesta, continuó Orlando. No me siguió por curiosidad. Me siguió porque algo dentro de usted sabía que necesitábamos encontrarnos. Que yo necesitaba ser visto, y usted necesitaba aprender a ver. Las palabras de Orlando resonaron profundamente en Abelardo. Durante toda su exitosa carrera había sido admirado por su inteligencia, su elocuencia, sus victorias legales. Pero nunca había experimentado la satisfacción profunda que sentía ahora, sabiendo que su vida tenía un propósito que trascendía su éxito personal. Orlando, dijo finalmente, durante 11 años fuiste mi chofer. Pero resulta que yo era quien necesitaba que me llevaran a donde tenía que estar. Los tres hombres se quedaron en silencio, contemplando el camino recorrido y las vidas transformadas. Afuera, el atardecer bogotano pintaba el cielo de colores dorados, y en la sede de la Fundación Esperanza Legal, las luces permanecían encendidas, símbolo de un trabajo que continuaría día tras día, tocando vidas y creando oportunidades. Aquella noche, Sebastián trabajó hasta tarde en su tesis, Orlando planificó nuevos proyectos para la fundación, y Abelardo regresó a su casa con la certeza de que había encontrado el verdadero significado de su profesión y su vida. En su estudio, mientras revisaba los casos del día siguiente, Abelardo recordó las palabras que había pronunciado en el primer evento de la fundación: el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que compartes. No por las victorias que celebras solo, sino por las esperanzas que ayudas a hacer realidad. La historia había comenzado con un hombre siguiendo a su chofer por curiosidad. Había evolucionado hacia una transformación mutua que cambió dos familias y eventualmente impactó cientos de vidas más. Pero más allá de los números y los logros, lo que realmente importaba era algo más simple y más profundo. Un grupo de personas había aprendido a verse unos a otros, a reconocer la dignidad mutua, y a descubrir que los verdaderos milagros ocurren cuando decidimos actuar sobre nuestra compasión en lugar de simplemente sentirla. Esa noche, antes de dormir, Abelardo escribió en su diario personal algo que se había convertido en su filosofía de vida: hoy aprendí de nuevo que no importa cuán exitoso seas, cuánto dinero tengas o cuán alto hayas llegado. Lo único que realmente importa es si usas lo que tienes para elevar a otros. Porque al final, no seremos recordados por nuestros logros personales, sino por las vidas que tocamos y las esperanzas que ayudamos a realizar. Y en otra parte de la ciudad, en una casa digna construida por la Fundación Esperanza Legal, Orlando escribía en una carta a un amigo: a veces la vida nos sorprende. Durante años pensé que mi trabajo era llevar a un hombre importante de un lugar a otro. Resulta que mi verdadero trabajo era llevarlo hacia su humanidad. Y en el proceso, él me llevó hacia la mía. ¿Qué opinas sobre el poder transformador de un simple acto de compasión? ¿Has vivido alguna experiencia similar donde decidiste ver realmente a alguien que habías tenido cerca, pero ignorado? Déjanos tu comentario y comparte tu historia. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.